Bueno, que el Señor me los bendiga. Es un honor otra vez estar aquí, poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Dale. Yo sé que ustedes han venido para primero adorar al Señor y luego también para aprender algo acerca del Señor, porque creo que esa es la intención cada vez que venimos a este lugar, poder aprender qué debemos hacer el día de mañana en cuando tengamos que enfrentar las dificultades, las cosas que tenemos que enfrentar todos los días. Así que quiero que abran sus Biblias en el libro de Ageo. Solo tiene 2 capítulos, es bien difícil que lo encuentren, pero váyanse a Mateo y ahí regresen. No les va a costar, está Malaquías, después Zacarías y luego Ageo, ¿sí? Bueno, yo les explico a ustedes cómo encontrarlo y yo no lo busco, ¿no? Ageo capítulo 1, no les va a costar ahí. Son libros, o más bien de los profetas, que se habla muy poco. Normalmente hablamos de Isaías, Jeremías o Daniel, pero muy poco acerca de Ageo. Pero de igual forma tienen mucha enseñanza para nuestras vidas, y hoy pues quiero compartirla con ustedes, al menos lo que el Señor me ha concedido que pueda aprender acerca de este libro. Lean conmigo entonces Ageo capítulo 1, versículo 1. ¿Estamos listos? En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. En el 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Ahí nos vamos a quedar. Si quieren, oramos un ratito para que el Señor nos hable y no sea yo hablándoles a ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, te damos gracias porque una vez más nos concedes estar en este lugar para adorarte, para honrarte y sobre todo, Señor, para escuchar tu palabra y aprender acerca de ella. Yo quiero pedirte por la vida de mis hermanos, por cada uno, Señor, que tú los conoces, tú conoces sus dificultades, sus problemas, aquellas cosas, Señor, quizás por las que han venido ahora, esperando que tú les des una respuesta a sus vidas. Yo quiero pedirte para que seas tú, Señor, quien puedas intervenir en esta tarde y puedas obrar en la vida de cada uno de mis hermanos. Te damos gracias, Señor, habla nuestras vidas. A cada uno, Señor, háblanos por favor. Haz que podamos meditar en esta palabra y de esa manera podamos ponerla en práctica. Te damos gracias. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Se pueden sentar, hermanos. Bueno, si tuviera que ponerle título, puede ponérsele varios títulos, o tema, pero yo le he puesto: dándole al Señor el lugar que le corresponde. Dándole al Señor el lugar que le corresponde, ¿sí? Usted
esta tarde espero que salga diciendo, quizás el Señor ocupa el tercer lugar en mí, o ocupa el primer lugar, o ocupa el segundo lugar. La verdad que el engañarse uno mismo no tiene sentido, ¿no? Porque, digo pues engañarse uno mismo, porque uno puede decir de que Dios ocupa el primer lugar en nuestras vidas, pero ¿eso es realmente verdad? ¿Así ocurre en cada día que vivimos? ¿Es que Dios ocupa el primer lugar? ¿Es que Dios es importante para nosotros? ¿O simplemente es una cuestión religiosa la que tratamos de hacer o cumplir cada vez que venimos a la iglesia, o en algún momento en nuestras casas decimos, bueno, voy a tratar de leer la Biblia o orar para cumplir con el compromiso que siempre dicen que lo haga, ¿no? ¿Sí? No sé de qué manera lo hacen ustedes, ¿sí? Pero igual Dios me va a hablar a mí esta tarde, porque creo que sería yo, bueno, poco inteligente el hecho de que a mí no me hable el Señor sino solo a ustedes, ¿sí? De ninguna manera. Pero quisiera en esta tarde, de acuerdo a lo que en esta palabra dice, ponerlos como al día, digamos, cuando a uno le dicen te voy a poner al día de las noticias o de algo que usted quiera saber de alguna persona, comienza como a recordarle ciertas cosas y a decirle, te acordás de tal cosa y bueno, y al final llegan a la noticia o a la plática que realmente quieren llevar en ese momento. Entonces, lo que está pasando acá con el profeta Ageo, este va a ser el primer profeta que Dios levanta después que Israel ha ido a la cautividad, o sea, el reino del sur o el reino de Judá o Jerusalén, ¿sí? Ellos fueron cautivos a un lugar que se llama Babilonia. El rey Nabucodonosor era el que gobernaba en ese momento, y ellos fueron allá por la desobediencia al Señor. Dios se les envió un profeta, les envió otro y les envió otro, y ellos no obedecieron, simplemente vivieron alejados del Señor. Entonces Dios, para llamarles la atención y al final para cumplir la palabra que ya había dicho, que si ellos no se volvían los iba a castigar, entonces cumplió su palabra y los llevó cautivos a Babilonia, ¿sí? Yo no sé hasta dónde nosotros tenemos que llegar en algún momento, de acuerdo a las cosas que hoy estamos realizando, y que Dios seguramente nos está llamando la atención, y digo, a saber hasta dónde vamos a llegar de alejarnos del Señor para que podamos entender en algún momento, ¿sí? Porque yo he llegado a la conclusión, no sé si ustedes o si van a coincidir conmigo o no, y es que Dios no quiere que nosotros seamos destruidos o que recibamos castigo de alguna manera. ¿Sabe que hay personas que creen que Dios es malo porque de alguna manera nos castiga? Y uno puede observar en la Biblia, en todo el Nuevo Testamento, que Dios trató con Israel muchísimas veces, y ellos se apartaban del Señor y entonces eran llevados esclavos o les servían a algún rey y le tenían que pagar impuestos. Pero Dios no lo hace con la intención de castigarlos en sí, sino con la intención de que ellos reflexionen y vuelvan en sí. ¿Se acuerda como el hijo pródigo que aparece en la Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 15? Uno encuentra que este muchacho se va del Señor, porque eso es lo que ocurre. La Biblia dice que se va de su padre, pero lo que ocurre es que se va del Señor y él va a vivir como quiere allá, ¿sí? De seguro en los vicios, bueno, ¿para qué decirles, no? La Biblia de hecho no da detalles de qué es lo que hizo, aunque dice que se lo gastó con mujeres y con los amigos, y cuando ya no tuvo dinero, los amigos ya no estaban allí, ¿sí? Eso siempre va a pasar, ¿no? Cuando uno tiene para invitar a las personas, amigas o la misma familia, entonces somos amigos y nos llevamos bien.
Pero cuando ya no tiene, entonces ya no están ahí. Y no los busque porque no le van a ayudar. Lo más seguro es que le van a decir que no tienen. Así que este muchacho llegó un momento en que cuando ya no tenía nada, lo que quiero que vean allí es que la Biblia dice así, que él volvió en sí, la Biblia allí dice que este muchacho dijo, en la casa de mi padre hay mucha comida, allá tenía todo, ¿y yo qué estoy haciendo acá? ¿Cómo es posible que siga en este lugar sin ni siquiera tener lo básico, que es la comida, los alimentos y un lugar para dormir? Él había perdido aún eso. Y entonces dice, me volveré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y luego uno encuentra que la Biblia dice que este muchacho regresó donde su papá. Él no solo lo pensó, sino que actuó como él había reflexionado y pensado. Es que nosotros muchas veces sabemos que estamos haciendo muchas veces cosas equivocadas, pero reflexionamos en un momento determinado, pero no hacemos ninguna acción que diga que nosotros hemos reflexionado, valga la redundancia, ¿sí? Lo voy a volver a decir. Es decir, a veces uno entiende que está equivocado. A través de la palabra uno dice, sí, estoy haciendo lo malo, pero decide seguir viviendo de esa manera y no regresa al Señor apartándose de lo que está haciendo. Y entonces el pueblo de Israel le ocurrió lo mismo. Ellos no se apartaron de vivir una vida alejada del Señor. Y entonces, ¿qué les ocurrió? Fueron llevados cautivos 70 años como justo había sido profetizado. Y entonces cuando hay un momento en que ellos van a regresar, pero quisiera que leyéramos algunos versículos. Vayan conmigo al libro de Esdras. ¿Saben ustedes que Esdras, Nehemías, Esther son libros que coinciden o son tiempos similares con el libro de Ageo? ¿Sí? Estamos hablando más o menos del año 520 cuando se escribe este libro de Ageo, y es cuando comienza la reconstrucción de Israel, o más bien de Jerusalén, cuando ellos regresan. Lean conmigo entonces en Esdras capítulo 1. Vamos a regresar acá a Ageo, así que no lo pierda porque no sé si les es fácil encontrarlo, ¿no? ¿Sí? Pero vamos a ir a Esdras. Lo voy a encontrar yo primero. Esdras capítulo 1 dice en el versículo 2: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Este rey llamado Ciro es el rey del imperio medo-persa en ese momento. Es el reino más poderoso en ese momento sobre la tierra, ¿sí? Y entonces estaba profetizado también por el profeta Isaías de que este hombre Dios lo usaría para que el pueblo regresara a Jerusalén y de esa manera ellos comenzaran la reedificación del templo. Algunos dicen la reconstrucción del templo. ¿Por qué razón? Reconstruir es cuando hay algo que se ha dañado, ¿no? Si tuviéramos que reconstruir esta iglesia, digamos, muchos años después porque se dañó el techo o las ventanas, entonces estamos reconstruyendo porque hay mucho del edificio.
Pero en el caso del templo de Jerusalén, dice que ellos ocuparon hasta, bueno, muchas cosas de los carros que ellos usaban en la guerra, destruyeron completamente el templo al punto de que solo quedaron parte de las paredes, pero fue destruido casi todo por completo. Ahora, cuando Salomón construye el templo, tenían abundancia, tenían suficiente dinero, tenían los recursos, la materia prima, su papá David se lo había dejado para que Salomón construyera el templo. Ahora, ¿qué pasaba cuando ellos regresan ahora y encuentran una ciudad destruida? Ellos van a comenzar de nuevo porque están regresando a un lugar no donde hay casas construidas y hay una ciudad, sí hay pero ruinas, porque de esa manera quedó hacía 70 años la ciudad de Jerusalén. No era una cosa fácil la que le esperaba a los que regresaban de Babilonia. Era una cuestión difícil la que tenían que enfrentar, porque nuevamente iban a adaptarse a vivir a la ciudad y además ellos debían construir y empezar de nuevo sus vidas, pero no le temieron, vinieron muchos de Babilonia para habitar nuevamente Jerusalén. Y entonces, si se dieron cuenta, en este capítulo de Esdras menciona un rey llamado Ciro, pero en donde estamos leyendo en Ageo aparece un rey que se llama Darío, ¿verdad que es diferente? No son iguales, corresponde al mismo imperio. Este es el primer rey del imperio medo-persa llamado Darío. Dios, cuando él comenzó a gobernar, él determina este edicto y dice: los que quieren subir a Jerusalén, vayan y edifiquen el templo, porque Dios me ha levantado para que se haga esto. ¿Qué les parece? Dios levanta a un impío, a alguien que no tenía nada que ver con el Señor, pero como la Biblia dice que Dios usa a quien sea, ¿sí? ¿O creen que Dios tiene reparos para ocupar a alguien? De ninguna manera. Hace poco el hermano predicó acá, Elías, que no se menosprecie. Dios puede usarlo a usted, puede usarme a mí, ¿sí? Si yo les contara respecto a mí, ustedes dirían: ¿cómo es que habla el hermano ahí? No sé ni cómo lo hago, no me pregunten porque no lo sé, ¿sí? Cuando estudiaba en la escuela, yo le pagaba a cualquiera lo que fuera para que ellos expusieran y no yo. Y cuando yo tenía que exponer algo porque no había opción, entonces yo me lo aprendía de memoria y a la hora de querer exponer se me olvidaba todo. Así que si les pasó a ustedes, bueno, ya sabrán qué significa eso, pero ahora ya no se me olvida lo que tengo que decir, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que Dios levanta entonces a este rey Darío para que su pueblo Israel regrese a la tierra para que edifiquen el templo. Vean esto, edificar el templo para Israel significaba mucho para ellos, ¿sí? La Biblia dice que Dios no habita hoy en templos hechos por hombres, ni habita en montes, ni habita en edificios como este. Claro que nosotros a esto le llamamos la casa de Dios. Sí, es un lugar donde nos encontramos con el Señor. No es lo mismo adorar al Señor en la casa que hacerlo aquí. Si ustedes en este tiempo que hoy hemos tenido, que no hemos podido estar acá, hemos sentido el deseo de querer venir acá, ¿sí? Porque no es lo mismo en la casa o en cualquier otro lado. Este es un lugar para encontrarse con el Señor, sí. Pero la Biblia dice hoy que Dios habitaría en nuestros corazones. Y por eso en el libro de Corintios dice que: ¿o ignoráis que sois templo y morada del Espíritu Santo? ¿Sí? Les está diciendo a las personas porque ellos estaban viviendo de una manera desagradable al Señor. Entonces les dice: ¿ignoran eso, que son templo? ¿Qué quiere decir templo? El lugar donde habitaba la misma presencia de Dios. Entonces el templo para Israel significaba eso, que Dios habitaba ahí. O sea que si le destruyeron el templo, la presencia de Dios se fue del lugar. Así dice en el libro de Ezequiel, que la presencia se fue. ¿Se imaginan ustedes cuando en el libro primer libro de Reyes, cuando van
bueno, van a darle inicio al templo. Se me va la palabra, no la puedo, no me sale. Hablando de que iban a ellos a empezar por primera vez a darle adoración y alabanza al Señor en el templo que construyó Salomón, lo iban a dedicar, es la palabra, ¿sí? Y dice que la presencia de Dios cayó sobre ese lugar y le dijo a Salomón: si ustedes no se apartan de este lugar, yo habitaré, la misma presencia mía estará acá y yo veré a ustedes y les contestaré en este lugar, ¿sí? Entonces, el templo para ellos significaba eso, que cuando iban a ese lugar se iban a encontrar con la presencia de Dios. Pero cuando le destruyen el templo, ¿se imaginan ustedes cómo quedaron ellos? Destruidos completamente en todos los sentidos. Destruidos emocionalmente, espiritualmente, económicamente. Y ahora no van a tener una ciudad propia, sino que van a otra ciudad. Entonces uno dice: qué duro es Dios. ¿Cómo es que les hizo tanto daño a ellos? ¿Sí? Pero Dios no se puede retractar de lo que Él dice. ¿Cómo le dijo al pueblo de Israel cuando iban en el desierto? Le dijo: si ustedes no se apartan de esta palabra, de esta ley que yo les doy hoy, de seguro van a prosperar y les irá bien en la vida, y la tierra de Canaán la tendrán por siempre, si no se apartan. Pero ¿qué ocurrió? Se apartaron. Entonces Dios, si les había dado una palabra, Dios debía cumplirla, porque Él no puede retractarse de lo que está escrito acá. Aunque le duela en el corazón a Dios hacerlo, el que en algún momento nosotros lo veamos como un castigo para nuestras vidas, pero tiene que hacerlo. Es como cuando uno castiga a su hijo, o a ustedes los que son padres, ¿no les ha dolido en algún momento pegarle a su hijo o darle algún castigo difícil? Claro que duele, pero hay que hacerlo, porque no puede dejarlo sin corrección. Lo mismo le ha ocurrido al pueblo de Israel. Dios ha tenido que castigarlo entonces, o traer el castigo que ya había anunciado antes. Ahora volvamos entonces al libro de Ageo. Regresemos ahí. Ahora sí creo que les queda un poco más claro qué es lo que pasaba. El pueblo está regresando hoy a Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén, o más bien ya habían regresado, porque como les decía, estamos hablando que aquí estamos en otro reinado, no en el mismo reinado del rey Darío. Este rey Darío gobernó aproximadamente unos 16, 17 años. Comenzó en el 539 y termina como en el 521. Luego va a aparecer este rey llamado Darío, perdón, el rey Ciro fue primero, y luego el rey Darío, que aparece acá en el libro de Ageo. Si no, lean el versículo 1, en el año segundo del rey Darío, ¿sí? Entonces, el pueblo ya tenía de haber regresado a Jerusalén aproximadamente unos 16 o 17 años. Y la idea principal por lo que ellos regresaban a Jerusalén, claro, era para habitar su tierra de nuevo, pero también para edificar el templo del Señor, para edificar el lugar de adoración al Señor. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, si ellos no construyen el templo cuando regresaron a Jerusalén, ¿están cumpliendo con el mandato por el cual ellos regresan a Jerusalén? No. Entonces este profeta se levanta y les dice: ¿qué les está pasando? ¿Cómo es que regresan para reconstruir el templo y no lo hacen? Y saben ustedes que cuando el rey Ciro, que fue quien dio el primer edicto para que ellos salieran de Babilonia, dice que le pidió a toda la gente que vivía cercano a los israelitas que les dieran dinero o cosas para que cuando regresaran a Jerusalén ellos tuvieran recursos para poder reconstruir el templo.
O sea que le dieron los recursos y todas las cosas que eran necesarias para llegar a Jerusalén y para que reconstruyeran el templo. Pero ¿qué pasó? Vea lo que dice. Vamos a leer el versículo 2. Estamos en Ageo, capítulo 1, versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Vean esto. ¿Cómo es que el pueblo de Dios está diciendo, aún no es el tiempo? Mientras que el rey que no conocía al Señor les da todos los recursos para que ellos regresen y reedifiquen el templo. Pero lo que estaba pasando era que el pueblo se había acomodado a utilizar los recursos que les dieron y no los ocuparon en lo que debían. Y entonces más adelante encontramos en el versículo 4, ahí se pregunta, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas? ¿Y esta casa está desierta? Miren lo que les pregunta. Ojo, que está hablando un profeta que observa cómo ellos están viviendo. Y él ha regresado con ellos a Jerusalén y ha visto lo que ha pasado en estos 16, 17 años desde que regresaron. La Biblia, si ustedes se detienen y van a leer Esdras, ahí les animo para que lo lean, ahí dice que ellos comenzaron a poner los cimientos del templo, pero tuvieron oposición de las personas que estaban habitando Jerusalén cuando regresaron. Y entonces dijeron, bueno, no es tiempo, todavía no lo haremos entonces. Es que mire, cuando usted pretende vivir para el Señor, siempre va a haber oposición. No crea que las personas que no conocen al Señor, aún los cristianos muchas veces, van a estar contentos porque usted camina derecho. No. Y lo más difícil es que algunas veces ocupará personas de nuestra propia familia o los que viven cerca de nosotros. ¿Cómo decís que eres cristiano? Mira lo que estás haciendo. Muchas veces tienen razón, ¿no? Pero otras veces lo que hacen es injuriarnos de cosas que no son verdad a veces. Pero es que tenemos a un enemigo real. No debemos perder de vista eso. Se llama Satanás. Y él está interesado en que usted vuelva atrás. Y el pueblo tenía la intención cuando regresó a Jerusalén para reconstruir el templo. Y lo que significaba que ellos volverían al Señor. Volverían otra vez a leer la Torá, a leer la palabra, a leer los profetas y a adorar y honrar al Señor y vivir de acuerdo a eso. Porque la idea de Dios siempre con el pueblo de Israel es que ellos fueran luz a las naciones. Que los pueblos de alrededor se dieran cuenta que Israel era un pueblo que vivía de manera diferente como todos los demás vivían. ¿Por qué? Porque aplicaban la Biblia, la palabra de Dios. Pero eso no fue así. ¿Sí? Claro, lo mismo esperan de nosotros, que vivamos de acuerdo a la palabra del Señor. La gente piensa que los que venimos a las iglesias evangélicas deberíamos ser personas buenas. ¿Sí? ¿Creen que todos somos buenos? Pregúntese usted, ¿no? Por eso es que le digo, ¿y qué más da engañarse uno mismo? No sirve de nada, porque uno no puede engañar al Señor. Uno piensa que puede hacerlo, pero no puede. Dios lo conoce todo, y no solamente este momento en que estamos viviendo. Dios conoce nuestro futuro, y 1000, 3000, 4000 años después ya lo sabe. ¿Sí? Así que no pretendamos no hacer eso, porque sería demasiado ingenuos de nuestra parte hacerlo. ¿Sí? Así que
¿A qué conclusión había llegado el pueblo de Israel? No es tiempo todavía. Y vea esto, se aplica justo para nosotros hoy. Hay muchas personas que usted los invita para que vengan a la iglesia y ¿sabe cómo dicen? Todavía no. Eso es para viejos. Sí, bendito Dios por los jóvenes. ¿Sí? Yo, bendito Dios, tenía 19 cuando comencé a vivir para el Señor. No estaba muy viejo todavía, ¿no? ¿Sí? Hay algunos que vienen a los 70 y le dicen: Señor, aquí te entrego mi vida. ¿Y qué le entregan? Solo dolores. Ya no le pueden servir al Señor. Vienen con tantas enfermedades y cosas. ¿Por qué no lo hicieron jóvenes? Los que están jóvenes acá, es importante servirle al Señor toda nuestra vida. Vamos a vivir mucho mejor que los que no conocen al Señor todo este tiempo hasta que ya no estemos acá. Si a mí me dicen: usted viviría otra vez y volvería a aceptar a Jesús a los 19, yo le diría: yo quisiera hacerlo desde pequeño y no hacerlo desde los 19, pero bueno, lo hice al menos desde los 19. ¿Sí? Así que la otra cosa que las personas ponen como pretexto es que no tienen tiempo para el Señor. Mi trabajo me absorbe. Mire, el jefe que tengo que salir a la medianoche casi de trabajar. Y muchas veces voy hasta el domingo a trabajar. Piénselo. ¿Qué grado de valor o qué grado o qué lugar pues ocupa el Señor en estas personas, creen ustedes? En ninguno, quizás el último. Y nosotros los que conocemos al Señor, no crean que estamos excluidos de esto. ¿Sí? No es cierto que cuando alguien le dice: hermano, usted tiene que servir tal día, lo más seguro es que no voy a poder porque tengo que trabajar. Nadie dice que está malo trabajar, ¿no? De hecho, tenemos que hacerlo. Debemos cumplir con nuestras responsabilidades, pero esas responsabilidades tienen que ver con el hecho de que también debo servirle al Señor, también debo ocupar tiempo para Él y no tengo que esperar hasta jubilarme, si es que alguien se jubila, ¿no? Y si no llega hasta allá, nunca le va a servir al Señor. Entonces, ¿cuándo va a empezar a servirle? Porque no tiene tiempo. Es que el tiempo siempre ha sido el mismo tiempo, 24 horas al día. El problema es que nosotros llevamos mucho más deprisa la vida por las responsabilidades que hemos adquirido. Son muchas más responsabilidades que quizás hace muchos años. Y no crean que yo no me estoy diciendo esto a mí también, claro que sí. Yo no soy alguien desocupado, para nada. Allí está mi esposa y también mi hija, ellos saben. Sí, así que a mí primero me estoy hablando, bueno, a mí. Así que si usted no dedica tiempo para el Señor ahora, y es que fíjese que uno dice: bueno, mire, yo trato de dedicar tiempo al Señor, oro un momento y leo la Biblia un momento. Y de vez en cuando voy a la iglesia cuando me queda tiempo. ¿Cree usted que eso es tener prioridad de las principales al Señor? De ninguna manera. Servir al Señor es un paso todavía mayor que solamente asistir a una iglesia. Implica responsabilidad para la persona que se compromete a servirle al Señor. Ahora, usted no lo vea como el hecho de: tengo una responsabilidad más que hacer. Véalo como que es lo más importante que usted debe hacer, servirle al Señor, porque esto de servirle a Él no quedará tirado. Sabe que lo que uno logra en la vida de cosas, la casa, el carro, la ropa y muchas cosas, ¿usted cree que esas cosas no se van a quedar? Y aún muchos antes de morir las pierden todas.
porque tuvieron una enfermedad. Yo he escuchado personas que dicen, por la enfermedad de mi hijo tuve que vender la casa. Todo lo que él había logrado en su vida, la tuvo que vender por la enfermedad de su hijo. ¿Qué tal si le hubiera servido al Señor? ¿Quién sabe si Dios hubiera intervenido en la enfermedad de su hijo y no hubiera sido necesario vender su casa? ¿Sí? Pero acudimos al Señor solamente cuando lo necesitamos. Cuando no tenemos necesidad, entonces no lo buscamos. Al Señor se le debe buscar siempre. Todos los que están acá, claro, hemos pasado todo lo que ha pasado. Y no es verdad que muchas personas han estado diciendo, quiero ir a la iglesia, pero ya se dio cuenta que está abierto y no vienen. Había necesidad hace unos días, ¿no? Ahora ya comienza la cosa, la normalidad, volvemos otra vez a la normalidad a hacer lo que hacíamos. ¿Cómo es posible que nos comportamos de esa manera? Entonces, uno dice, el pueblo de Israel, qué bárbaro era. No, nosotros nos comportamos igual o peor. Leamos algunos versículos. Leamos hoy el versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad. En el versículo 7 dice lo mismo, meditad. ¿Qué es meditar, hermanos? Es reflexionar, evaluar, pensar en lo que estoy haciendo. ¿Cómo estoy llevando mi vida? Y este meditar tiene que ver con meditar en el Señor. ¿Cómo estoy haciendo para el Señor las cosas? Pareciera que uno solo espera que le digan palabras de ánimo. Démosle, hermano, anímese, siga, hermano. De seguro el Señor lo va a bendecir. Usted va a tener un mejor empleo. Usted, el carro que tiene, no se preocupe, lo va a cambiar pronto. La casa pequeña que tiene en esta zona, de seguro el Señor lo va a llevar a otra zona. Sí, está bien. Nadie dice que Dios no bendice a las personas. Claro que sí. Yo soy testigo de eso. Pero es importante que meditemos cómo estamos llevando nuestra vida. El pueblo de Israel había dejado de hacer la obra que Dios le había encomendado. Y entonces el profeta se levanta, ¿para qué? Para decirles, están equivocados, deben volver a construir, deben regresar a la obra que estaban haciendo. No es posible que sigamos viviendo de esta manera. Ustedes tienen buenas casas, ustedes viven cómodos, porque dice que las casas de ellos estaban bien artesonadas. Sí, tenían detalles, buenos muebles en sus casas. Pero la casa del Señor estaba abandonada. No es casualidad, quizás que diga esto hoy, pero mientras la pandemia, cuando no venimos acá, muchos de nosotros casi que ni nos dimos cuenta qué pasó aquí. ¿Sí? Si hay goteras, no sé, si alguien se metió porque como no venimos, ¿qué pasa con los instrumentos? ¿Sí? Claro, no quiero que se sientan, ¿sí? Aludidos, ¿no? Cada quien, ¿no? Por eso dice aquí la Biblia, meditad, piénsalo, reflexiona, evalúa cómo estás haciendo. ¿Usted cree que tener un buen empleo, eso le va a llevar a vivir mucho mejor en la vida? Entre comillas. Porque quién sabe si le quedan pocos días ahí. Y usted dedica todas sus fuerzas y el tiempo para eso. Pero si se lo quitan, y si Dios dice, no vas a conseguir empleo hasta que vuelvas a mí. ¿No conoce a personas así usted? Dice, tengo 2 años, he metido tantos currículum y nada. ¿Qué será eso? Vea cómo dice estos versículos. Leamos el 5 detenidamente, el 6. Sembráis, leamos el 5, ya habíamos leído el 5, ¿no? Pero no lo completamos. Dice, meditad
Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. 6. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Se da cuenta? El que siembra, el que tiene empleo, el que compra cosas, pero no se satisface. Yo escucho a muchas personas que dicen: el dinero no me alcanza. ¿Ha escuchado esa frase? Si usted la dice, medite, reflexione, porque entonces el Señor le está llamando la atención ahora. ¿Sí? El recibir el salario en sacos rotos es como tener el dinero, se lo pagaron el 15 o el 30, pero 3 días después dice: no sé ni en qué me gasté el dinero, pero ya no tengo. ¿Y qué va a hacer los otros 13 días? Prestar, no comer, no sé, tantas cosas que puede hacer. Reflexione, medite. Eso les estaba pasando a ellos, porque habían dejado de hacer la obra del Señor. Quizás algunos de nosotros, yo no le estoy diciendo ahora: mire, regrese y venga a la iglesia y de aquí en adelante sirva todo el día aquí. No. Solo debe pensar cómo está llevando su vida, si Dios ocupa algún lugar en su vida. Yo le puse, no le quise poner que Dios ocupe el primer lugar en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque yo no quiero decirles a ustedes cosas que quizás ni yo cumplo. Pero por eso yo le puse que Dios ocupe el lugar que le corresponde en nuestras vidas. ¿Cuál sería el lugar? Usted sabe. Yo también lo sé. ¿Sí? Leamos el 7 para completar. Vuelve a decir lo mismo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Las cosas como las estamos haciendo. Así que si usted se dio cuenta y dijo: algunas de estas cosas que dice acá me están pasando a mí. Bueno, entonces en el versículo 7 dice: medita, piénsalo, reflexiona, evalúe cómo está llevando su vida de acuerdo al Señor. Ya no digamos si nos metemos en cosas de por qué tengo alguna enfermedad. No quiero decir que solo las personas que pecan tienen enfermedades. No, eso no es verdad. Vivimos en un mundo en el cual está contaminado. Y hay cosas que, como dicen, yo pasando iba y me pasó. Pues sí. Hay personas santas, piadosas, viven vidas agradables al Señor y mueren de manera que usted dice: no puede ser. ¿Sí? Pero hay algunos de nosotros que nos están pasando cosas porque no hemos reflexionado y estamos apartados realmente del camino del Señor. Aunque yo sé que el hecho de que estemos acá significa que en algún momento queremos volver al Señor y queremos vivir de manera agradable para Él. Algo voy a aprender si voy, y eso es verdad. ¿Sí? Así que no nos pase como el pueblo de Israel. Ellos tenían un objetivo por el cual fueron a ese lugar. ¿Cuál es nuestro objetivo al estar acá? Bueno, obtener la vida eterna, pero también vivir vidas acá que sean agradables para el Señor. Y de esa manera otros también conocerán al Señor. No seamos, como dicen, tropiezo para otros. ¿Por qué digo esto? Porque el servir de tropiezo es vivir alejado del Señor. Es vivir apartado de Él y no estamos viviendo de acuerdo a sus caminos. Así que quisiera concluir en el versículo, porque se nos pasó el tiempo. Si ustedes quieren lo buscan, Mateo capítulo 6, versículo 33. ¿Sí? Mas buscad primeramente el reino de Dios
y su justicia. Y todas estas cosas o las cosas nos serán añadidas. Otra vez, mas buscad primeramente. ¿No será que buscamos lo segundo y lo tercero y hemos olvidado lo primero? Si nosotros nos ocupamos de las cosas del Señor, estoy completamente seguro, Dios se ocupará de nuestras cosas. No tenga temor de hacerlo. Dios se encargará de su familia, se encargará de su trabajo, de sus negocios y de lo que haga. No debe preocuparse por eso, preocúpese por agradarlo a Él. Y entonces Dios se ocupará de lo suyo. Estoy 100% seguro de lo que les estoy diciendo. ¿Sí? Bueno, oramos. Padre, te damos gracias. Pido que bendigas, Señor, la vida de mis hermanos. Que tú puedas derramar tus bendiciones sobre ellos. Señor, que en esta tarde cada uno de nosotros, Señor, podamos hacer un autoexamen. ¿Cómo estamos llevando nuestras vidas? Te pido, Señor, para que mañana podamos ponerlo en práctica, accionar. No solamente decirlo, Señor, sino actuar de acuerdo a eso, que sabemos que es lo correcto hacer. Te pido por mis hermanos para que los bendigas. Ayuda, Señor, a cada uno. Te pido para que los que están enfermos sean sanos. Para que, Señor, los que tienen problemas económicos, hoy porque han perdido sus empleos, te pido para que tú les des un buen empleo. Donde tengan tiempo para adorarte, honrarte, servirte, Señor. Que no sean esclavos. Bendice su vida, Señor. Te ruego, Padre, para que puedas bendecir a sus familias que hoy acá están representadas. Te honramos, Señor. Te damos gracias esta tarde. Bendito y alabado seas para siempre. Gracias, Señor.